Descubre el increíble secreto estoico para soltar cargas nocturnas y transformar tu sueño. Andrés se encontraba de pie en su modesto consultorio, rodeado por las sombras largas que proyectaba la luna. Cada noche se desvelaba, luchando con el peso de las expectativas que sus seres queridos habían depositado en él. La mirada crítica de sus pacientes, que asumían que su origen humilde lo hacía menos competente, era como un fuego que le consumía. Trabajé duro para llegar aquí, murmuraba para sí, pero las palabras se sentían vacías. La decepción de no ser el médico que todos esperaban lo perseguía en cada rincón de su mente. Un susurro desgarrador llenó el aire, la voz de un paciente resonando en su mente, ¿por qué debería confiar en un médico de tu clase? La pregunta se repetía una y otra vez, hundiendo a Andrés en un remolino de dudas. ¿Era su carrera un fraude, una ilusión construida sobre la fe de su abuela y los sacrificios de su infancia? Esa noche, Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer la verdad. No solo luchaba con la desconfianza de los demás, sino también con la suya propia. ¿Qué medidas debería tomar para demostrar mi valía?, se preguntaba mientras la niebla de la ansiedad lo envolvía. La presión aumentaba, y cada día que pasaba sentía el abismo más cerca. La voz de su abuela resonaba en sus pensamientos, su legado mezclándose con la culpa de no estar a la altura de las promesas que ella le había hecho. Recordó aquel consejo que le dio cuando decidió estudiar medicina: el esfuerzo nunca es en vano. Pero, ¿y si de verdad lo era? Las noches se volvían interminables, su mente una lluvia de preguntas que nunca parecían tener respuestas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Así, el día se convirtió en una agonía diaria donde cada mirada escéptica se sentía como una daga. Las inseguridades brotaban como plantas enredadas en su corazón. Una noche, frente a la pantalla de su computadora, Andrés consideró incluso abandonar su carrera. La idea le llenó el pecho de un vacío nada reconfortante. Sin embargo, de repente, pensó en don Felipe, el médico retirado que había devenido en su mentor. Las palabras de don Felipe aún vibraban en su mente: la vida es una batalla. Pero, ¿qué batallas había elegido pelear Andrés? La lucha interna se le hacía insostenible, y cada respiración nocturna se intensificaba en un eco de desesperación. ¿Debería yo ser quien renuncie?, reflexionaba mientras el cansancio le nublaba la visión. Las expectativas familiares y la presión de demostrar que no era solo un joven de pueblo lo agobiaban. Andrés se encontró en un abismo lleno de dudas y angustias que lo mantenían despierto, sintiendo que cada decisión que tomara podría dar forma al resto de su vida. La presionante pregunta aún flotaba en el aire: ¿estaba realmente listo para enfrentar no solo las miradas despectivas, sino el rechazo que podría llegar de su propia familia? Las sombras de la noche parecían cobrar vida, riéndose de su confusión. El eco de su abuela retumbaba suavemente, instándole a recordar la dignidad en la lucha. Pero, ¿cuál era la verdadera batalla que debía pelear? A medida que los minutos se deslizaban, Andrés sintió que el tiempo se acababa, y que un amanecer decisivo estaba a punto de surgir. Podría hallarse a sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. Andrés despertó de un sueño agitado, empapado en sudor, con la misma pregunta retumbando en su mente: ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para ser el médico que deseo ser? La luz del alba se filtraba por la ventana, bañando su consulta en un tono cálido, pero ese brillo no lograba apaciguar la tormenta interna que lo asediaba. La ansiedad se tejía con la determinación, dejándolo en un estado de parálisis emocional. Mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día, se preguntó si aquel consultorio que había sido su refugio podría convertirse también en su prisión. La presión de demostrar su valía lo absorbía cada vez más. Sabía que la ruta hacia la excelencia profesional no estaba pavimentada solo con esfuerzo, sino que también requería un entendimiento profundo de sí mismo. Había que cuestionar los monstruos internos que lo perseguían, los miedos que escondía tras esa fachada de médico competente. Ese día, en particular, un paciente nuevo estaba programado para visitarlo. Andrés sintió como una mezcla de ansiedad y expectativa afloraba en su pecho. Era una oportunidad, una chance para demostrar que sus estudios y sacrificios valían la pena. Mientras revisaba los informes médicos en su escritorio, recordó el consejo de don Felipe sobre la vulnerabilidad. Solo se puede curar aquello que se muestra, le había dicho. ¿Cuánto de sí mismo podría compartir? La consulta comenzó. Apenas entró el paciente, un hombre mayor con ojos cansados y un aire de desconfianza, se sintió como si estuviera frente a un espejo. Andrés supo que su propia inseguridad se reflejaba en la mirada del hombre. Sin embargo, decidió no ser
Si quiero que confíen en mí, debo ser honesto, pensó. Con cada pregunta que hizo, dejó caer un poco de su coraje, confesando sus propias luchas y abriendo la puerta a la vulnerabilidad. El impacto fue inmediato. Como si una cadena invisible se rompiera, la tensión en el ambiente se disipó. El paciente comenzó a hablar, a compartir no solo su diagnóstico, sino también sus temores y sus historias. Andrés escuchaba atentamente, sintiendo cómo esa conexión empática le otorgaba una increíble claridad y propósito. Se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solo sanar cuerpos, sino también corazones. Con cada palabra, Andrés se sintió más ligero. El peso de las expectativas familiares comenzó a desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo, empezó a vislumbrar quién era realmente. Las críticas le parecieron más pequeñas, casi insignificantes, cuando se enfocó en el impacto que podía tener en la vida de otros. Sin embargo, al concluir la consulta, una sombra volvió a cruzar su mente. ¿Sería capaz de replicar esa conexión en cada una de las interacciones que tenía con sus pacientes? La idea lo atormentaba. El temor de volver a ser visto como un fraude regresaba. La lucha contra el miedo era constante. Estaba claro que aún había un largo camino por recorrer y que no solo debía pelear contra sus dudas, sino también encontrar la fuerza para permanecer en el proceso, incluso cuando las cosas se tornaran difíciles. A medida que el sol se ponía, Andrés se sentó de nuevo en su consultorio, preguntándose hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La sombra de su pasado y las expectativas del futuro seguían susurrándole al oído. Con una determinación renovada, decidió que, incluso en la oscuridad de la incertidumbre, seguiría adelante. La idea de permanecer auténtico se volvía un mantra. Pero, las pergaminaciones del pasado tendría el poder de detenerlo. Mientras su mente se agitaba con estas preguntas, un mensaje inesperado apareció en su teléfono, una invitación a participar en un prestigioso congreso médico. La posibilidad de validar su lucha se perfilaba en el horizonte, pero también traía consigo nuevas preguntas. Estaba listo para enfrentar a colegas que podrían cuestionar su valía nuevamente. La decisión lo acechaba, y Andrés comprendió que temer al fracaso era solo el inicio de un viaje hacia el autodescubrimiento. Su próxima gran batalla estaba a punto de empezar. La oscura noche que había acompañado a Andrés previamente se sentía lejana, sin embargo, la ansiedad por el Congreso lo mantenía alerta. La invitación era un llamado a la acción, un desafío que lo instaba a confrontar no solo su conocimiento médico, sino también su propia fragilidad. La posibilidad de ser juzgado por sus colegas le generaba un nudo en el estómago, como una piedra que empezaba a cernirse sobre su pecho. Esa mañana, mientras se dirigía a la consulta, su mente revoloteaba entre imaginaciones de cómo sería el Congreso. Las voces en su interior eran una mezcla caótica de autocrítica y motivación. Desde el primer momento en que escuchó de aquel Congreso, presintió que no solo sería una oportunidad para exhibirse, sino también una evaluación de su esencia como médico. Tenía suficiente que ofrecer para ser escuchado. Durante la consulta del día, atendió a doña María, una paciente anciana con un espíritu indomable. Mientras revisaba su historial médico, se sintió acechado nuevamente por su propio miedo de no estar a la altura. Sin embargo, al ver a doña María, se dio cuenta de que ella también había enfrentado adversidades. ¿Cómo lidias con tus propios miedos, doña María?, le preguntó sin pensar. La abuela sonrió, como si la pregunta hubiera desnudado un rincón de su historia. A veces, hay que dejar que el miedo nos guíe, pero no dejarnos llevar por él, respondió con voz serena. Esa respuesta lo caló hondo. La vida de doña María había estado marcada por la pérdida y la enfermedad, y aún así, sus ojos brillaban con una luz que desafiaba la adversidad. Esa conexión lo volvió a recordar lo que había aprendido en el encuentro anterior. El verdadero arte de la medicina no radica solamente en el conocimiento, sino en la conexión humana que se crea al abrir el corazón. Más tarde, mientras revisaba su informe sobre el Congreso, Andrés se hizo una promesa silenciosa. Si realmente quería dejar el miedo atrás, debía encarnar la honestidad que tanto valoraba y que había empezado a desarrollar en su consulta. Sería un espacio no solo para informar, sino también para compartir sus luchas. Decidió que presentaría su método de trabajo a través de historias, relatos que revelaran vulnerabilidades y la experiencia de sanar, en lugar de meros datos científicos. Sin embargo, mientras se adentraba en esa idea profundamente personal, un nuevo tipo de miedo le asaltó. ¿Y si sus colegas no valoraban su enfoque? ¿Y si lo veían como un oportunista que pretendía ser más de lo que realmente era? Las dudas se deslizaron en su mente como corrientes heladas. Andrés se sintió atrapado en la balanza que pesaba la autenticidad en contra de la aprobación ajena. Esa noche, en soledad, se sentó con un cuaderno en mano. Las páginas en blanco eran un terreno fértil donde podía explorar todos los aspectos de su cometido. Mientras anotaba sus pensamientos, las palabras empezaron a fluir, y con cada línea escrita, sentía como si una carga se disipara. La escritura se convertía en un ejercicio de liberación y claridad.
La conexión con sus pacientes y su moral interna empezaron a tomar forma en aquellas páginas. Pero en la profundidad de su reflexión, un pensamiento le perforó la mente: ¿realmente podría sostener esa autenticidad frente a las críticas y la presión social? Había una línea delgada entre ser verdadero y ser juzgado. El dilema se volvió un peso que cargaba en sus hombros, probando su valor y determinación. La noche se hacía más silenciosa, pero dentro de él una tormenta de decisiones se desenfrenaba. El Congreso se acercaba rápidamente, y con él, un camino que Andrés jamás había imaginado recorrer. La promesa de abrazar su verdadera voz pesaba sobre él, y con cada latido del reloj, la urgencia de tomar esa lección se intensificaba. En medio de la calma, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era un mensaje de un antiguo mentor: Andrés, es tiempo de que dejes de buscar la aceptación y empieces a buscar tu voz. Esa frase resonó en su mente como un eco. ¿Podría realmente encontrar su voz sin ceder a la presión del juicio? La incertidumbre seguía allí, retumbando con fuerza a la espera de una decisión. Andrés cerró el cuaderno, tomando una respiración profunda. La próxima semana lo enfrentarían a un escenario donde tendría que decidir si mostraría su verdadero yo, o si se escondería tras una máscara de aceptación. Pero entre los susurros de su inseguridad, algo en su interior destelló con una chispa de esperanza. Estaba realmente listo para el desafío de ser auténtico en un mundo que a menudo valoraba lo superficial. Con esa poderosa pregunta en mente, se tumbó en la cama, la distancia entre el conocedor y el sentido de sí mismo colisionando en su conciencia. Su viaje hacia una nueva dimensión de autenticidad apenas comenzaba, y su camino se difuminaba en un horizonte lleno de posibilidades. Pero había una verdad que lo acechaba: aferrarse al miedo podría condenarlo a quedarse atrapado en su propio laberinto. Andrés se despertó con la luz del día atravesando las rendijas de la ventana, su mente aún atrapada en el remolino de pensamientos nocturnos. La mañana, sin embargo, traía consigo una claridad inesperada. Había pasado semanas lidiando con sus miedos, pero la palabra voz cobraba un nuevo significado. En lugar de ser un indicador de su vulnerabilidad, se transformaba en un símbolo de poder, un signo de valentía. Mientras se duchaba, la esencia del agua cálida parecía limpiar no solo su cuerpo, sino también las dudas que aún quedaban en su mente. Se miró al espejo y se dio cuenta de que el reflejo que veía era el de un médico que había llegado a un punto de inflexión. Su esencia como profesional no se basaba en la aceptación de otros, sino en la autenticidad que podía proyectar. ¿Por qué no compartir sus historias? Después de todo, cada paciente, cada experiencia, tejía un entramado único que podía ayudar a otros a sanar. Decidió que ese día las consultas no serían solo procedimientos clínicos. Al llegar a su consulta, comenzó a hablar con sus pacientes no solo de sus síntomas, sino de sus historias. Con cada interacción, sentía una conexión renovada, un flujo de energía que antes le faltaba. Doña María, su paciente más habitual, regresó para una revisión y la conversación giró hacia el miedo, pero esta vez con mayor profundidad. No es solo el miedo lo que se enfrenta, Andrés, es la posibilidad de redescubrirte en cada desafío, le dijo, su voz arrugada pero firme. Cada consulta se tornó en una oportunidad para explorar no solo su profesión, sino también su alma. Esta conexión genuina le permitió entender que no estaba solo en su búsqueda de autenticidad. Cada paciente traía consigo una historia de lucha, y esas conexiones eran el verdadero impulso que necesitaba para afirmarse ante sus colegas en el Congreso. Las palabras de su mentor resonaban en su interior: busca tu voz. El Congreso se acercaba, y en lugar de verla como una plataforma de juicio, decidió convertirla en un foro de auténtica expresión. Mientras escribía su presentación, sus manos danzaban sobre el teclado al compás de recuerdos significativos, cada frase repleta de emociones y aprendizajes surgidos de sus interacciones humanas. Era un acto catártico que envolvía su ser en una red de propósito renovado. Sin embargo, el eco del miedo no desaparecía del todo. ¿Y si la vulnerabilidad que decidiera compartir no fuera bien recibida? ¿Y si sus colegas lo veían como un amateur, alguien que había confundido el arte de la medicina con historias sentimentales? Esa pregunta lo abrumaba en ocasiones, como si una sombra persistente se proyectara sobre su confianza recién hallada. Pero la escritura seguía siendo su refugio. Anotaba los pensamientos más inquietantes en su cuaderno, cada página un espacio donde los miedos se convertían en energía, en lugar de arrastrarlo hacia abajo. Era un proceso de transformación donde podía observar la vulnerabilidad como una fortaleza. Una noche, al dar forma a su discurso, se dio cuenta de que podía nutrirse de su temor en lugar de dejarlo dominarlo. Hablar de sus experiencias significaba también liberar a otros de sus propios temores. El día del Congreso se acercaba rápidamente, y cada día era un repaso de sus pensamientos, de sus relatos que se entrelazaban, formando una narrativa poderosa. Sin embargo, al llegar la noche anterior al evento, una inquietud lo recorrió como un escalofrío. El temor reemergía, pero esta vez no lo podía evitar, lo iba a enfrentar. Al acostarse,
Un último mensaje iluminó su teléfono. Era una imagen que su mentor había compartido, una cita de un filósofo estoico que decía, la adversidad revela al genio, la prosperidad lo oculta. Andrés comprendió que el genio no era únicamente su conocimiento médico, sino su capacidad de ser auténtico, de mostrarse tal cual era, con sus aciertos y errores. La calma antes de la tormenta apenas le dejó dormir, y su mente se llenó de preguntas. ¿Sería capaz de sostener esa autenticidad en un espacio donde la crítica podía ser feroz? ¿Tendría el valor de presentar su verdadero yo al mundo? La respuesta lo esperaba tras el telón del Congreso. Su nerviosismo se transformó en un combustible vital. Por primera vez, cada parte de él podía vislumbrar lo que podría llegar a ser. Era el momento de dar el paso y descubrir si el mundo estaba listo para escuchar su voz auténtica. La mañana del Congreso lo recibiría con un desafío no solo profesional, sino esencialmente personal. Y con el primer aplauso, comenzaría a redimir su historia. Pero había un secreto más profundo que aguardaba ser descubierto en esas conexiones, un insospechado giro que pronto cambiaría todo lo que había considerado sobre sí mismo. El sol apenas había comenzado a despuntar cuando Andrés llegó al Congreso, el nerviosismo surgiendo en cada paso que daba. Su mente palpitaba como un tambor, las palabras que había ensayado se mezclaban con las dudas que lo acosaban. ¿Realmente sería capaz de conectar con su audiencia? Se encontró frente a una multitud de colegas, cada uno con su propio arsenal de historias y conocimientos, y esa realidad lo hizo sentir pequeño. Antes de dar el primer paso al escenario, recordó las conversaciones con sus pacientes. La esencia de cada historia que había escuchado, cada emoción compartida, se convirtió en su maná, un recordatorio de que el verdadero valor radicaba en la vulnerabilidad. Así que, con un parpadeo nervioso, se adentró en el espacio con la intención firme de ser auténtico. El ambiente era una mezcla de ansiedad y expectativa. Al tomar el micrófono, el sudor formó una fina capa en sus palmas. Pero las palabras empezaron a salir de su boca casi por sí solas al recordar el porqué de su presencia allí. Comenzó a narrar las vivencias de sus pacientes, relatos de lucha y resiliencia que revelaban la humanidad detrás de la medicina. En su voz había fuerza, a medida que describía no solo su conocimiento clínico, sino su redescubrimiento personal desde que había decidido abrir su corazón. Mientras exponía su relato, comenzaron a surgir preguntas de su audiencia. Algunas teóricas, otras profundamente personales. Andrés, dijo una colega, adentrándose en el diálogo, ¿cómo manejas la carga emocional de escuchar tantas historias difíciles? Esa pregunta, que podría haberle causado inquietud, lo sacudió de una manera positiva. Ahí tenía la oportunidad de explorar una faceta que todavía no había considerado del todo. Se dio cuenta de que su respuesta era un viaje mismo, no solía rechazar esas emociones, sino que las recogía y las transformaba. A menudo, al final de la semana, se encontraba agotado, pero también abundante. La vulnerabilidad es un regalo, concluyó con firmeza. Las palabras resonaron en la sala como un eco compartido entre los presentes. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su discurso, el temor sobre cómo sería percibido nunca desaparecía del todo. Había en su mente la sombra de un juicio inminente. Con cada pregunta surgía un dilema moral, debería ser completamente honesto sobre su propio viaje o jugarlo a lo seguro. En ese momento, entonces, dejándose llevar por esa chispa interna de autenticidad, compartió su propia experiencia, en la que había tenido que atravesar su propio túnel oscuro de miedos e inseguridades. Los rostros que lo escuchaban lo miraban con atención, y por primera vez en mucho tiempo, la conexión con ellos fue palpable. Al cerrar su exposición, una parte de su ser se sintió liberada. Había enfrentado sus dudas, sí, pero también la carga del temor a ser juzgado. La sala estalló en aplausos, y su corazón se expandió en gratitud. Sin embargo, debajo de esa gratitud, inquietantes preguntas seguían acechando. Había tocado el corazón de su audiencia, pero se enfrentaba ahora a una realidad aún más inquietante, si esta narrativa de vulnerabilidad llegaba a ser simplemente un refugio temporal o una verdadera catarsis en su vida profesional. Mientras caminaba de regreso a su asiento, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Un recordatorio de su mentor, a veces, lo que ocultas es lo que necesita salir a la luz. Esa frase lo golpeó con una nueva fuerza. ¿Qué más necesitaba confesar no solo a su audiencia, sino a sí mismo? Estaba realmente listo para enfrentar lo que podría estar en el fondo de su alma. Los aplausos seguirían resonando por un tiempo, pero Andrés comenzaba a intuir que la verdadera batalla estaba lejos de haber terminado. La voz auténtica, aunque escuchada, llevaba consigo un compromiso mucho más profundo. ¿Qué secretos personales y profesionales se revelarían en el proceso de abrazar esa voz y soltar las cargas que llevaban años acompañándolo? La respuesta lo aguardaba, pero tendría que buscarla en su interior. Andrés se acomodó en su silla, el eco de los aplausos aún resonando en su pecho, cuando una inquietante sensación se instaló en su mente.
La emoción de haber compartido su historia comenzaba a desvanecerse, dejando espacio a un vacío perturbador. Había conectado con su audiencia, sí, pero ¿a qué costo personal? La vulnerabilidad que le había otorgado coraje también lo había expuesto a un peligro que no había anticipado, la posibilidad de un cambio radical en su forma de abordar la vida. Mientras sus colegas discutían sobre otros temas, las palabras de su mentor reverberaban en su mente. Lo que ocultas es lo que necesita salir a la luz. ¿Qué más había en él que no se atrevía a confrontar? A lo largo de su carrera había guardado las experiencias de sus propios tropiezos, el miedo al fracaso y la inseguridad persistente sobre su capacidad como terapeuta. Si quería seguir el camino de la autenticidad, tenía que despojarse de esas cargas invisibles. El día siguiente llegó con un sol radiante, pero su mente estaba sumida en pensamientos sombríos. Decidió iniciar una serie de reflexiones personales. Necesitaba encontrar un espacio donde soltar su peso emocional. Lo primero que hizo fue escribir en un diario. En sus páginas, dibujó un mapa de sus miedos. Había algo liberador en dar forma a esos sentimientos que lo habían mantenido prisionero. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Se preguntó una y otra vez, esa pregunta ahogaba sus noches. A medida que lo escribía, tomó conciencia de que su miedo no provenía de su destreza profesional, sino de un concepto erróneo que había alimentado durante años, la idea de que ser vulnerable sería interpretado como debilidad. El desafío ahora era transformar esta visión, y para eso necesitaba dejar de lado la necesidad de aprobación externa. Con cada palabra que plasmaba en el papel, Andrés se sentía más ligero. Pero estaba claro que la escritura, aunque poderosa, era solo el primer paso. Decidió explorar la meditación como una forma de examinar su propio ser sin filtros. Se sentó en la tranquilidad de su hogar, dejando que sus pensamientos fluyeran sin juicio. A medida que la brisa suave acariciaba su rostro, se dio cuenta de que cada inhalación le ofrecía espacio y cada exhalación le permitía liberar el peso que había estado cargando tanto tiempo. La meditación lo llevó a momentos de claridad, comprendió que la única manera de avanzar era permitir que su voz interior dominara sobre las opiniones ajenas. Cada respiración se convirtió en una afirmación de autoconfianza. Sin embargo, fue durante uno de esos momentos de calma cuando el pasado aparecía en su mente como un espectro. Se recordó a sí mismo como el joven que había entrado en la medicina buscando reconocimiento, una forma de llenar un vacío que nada podría llenar. Esa necesidad de validación ahora le parecía un lastre que estaba decidido a soltar. Con cada sesión de meditación, Andrés exploraba más la posibilidad de soltar aquellos temores. Aún así, quedaba en él una última barrera que debía atravesar. Si realmente quería ser auténtico, tenía que afrontar sus propios demonios, no solo enfrentando sus inseguridades, sino compartiéndolas con otros. Finalmente, se propuso la tarea de tener una conversación sincera con su colega más cercano, Elena. Ella había sido la voz de la razón durante muchos de sus momentos difíciles. Al prepararse para hablar con ella, Andrés sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Qué diría al abrirse de verdad sobre sus luchas? Mientras se dirigía a su oficina, una sensación de adrenalina le recorrió el cuerpo. Había llegado el momento de destapar sus verdades más ocultas, y con ello, el camino hacia la auténtica transformación comenzaba a despejarse ante él. Estaría listo para despojarse de la última carga que lo mantenía en la sombra. Con cada paso que daba, se preguntaba si realmente se atrevería a compartir su vulnerabilidad más profunda. La conversación lo aguardaba, pero también el desafío de enfrentarse a sí mismo por completo. Sería capaz de liberar los secretos que lo habían mantenido anclado en la inseguridad. Su impulso por la autenticidad ahora dependía de la valentía que manifestaría en ese diálogo crucial. Andrés respiró hondo antes de cruzar la puerta del despacho de Elena. La decisión de compartir sus luchas lo llenaba de una mezcla de liberación y ansiedad. Al entrar, notó que, a diferencia de otras veces, su mente no estaba enfocada solo en el trabajo o en las tareas diarias. Esta vez, su propósito era más profundo, más personal. Se sentó frente a ella, una ligera sudoración brotando en su frente. Elena, con su naturaleza empática, enseguida percibió la tensión en el ambiente. ¿Qué pasa, Andrés? Te veo diferente hoy, le dijo, una invitación a abrirse que él necesitaba con urgencia. Sus palabras se atascaban en su garganta, un nudo se formaba a medida que recordaba los momentos que quería compartir. Siempre he sentido que debo mantener una fachada, como si mi valor dependiera de lo que los demás piensan de mí, comenzó, sintiendo como cada palabra se convertía en un paso hacia la autenticidad que anhelaba. Elena lo escuchó con atención, sus ojos atentos y su expresión serena. Hay algo que he estado llevando dentro, un peso que me ahoga. La idea de ser vulnerable me aterra. Siento que serlo podría desmoronarme, confesó, sintiendo como la liberación de esas palabras le proporcionaba un alivio inesperado. Le llevó un tiempo aceptar que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino parte de su humanidad. A medida que hablaba, Andrés entendía que, en realidad,
Su lucha era una fuente de fortaleza. He temido que al compartir mis inseguridades, voy a decepcionar a las personas que confían en mí. Pero ahora siento que para ser un buen terapeuta, debo ser honesto conmigo mismo primero. Mientras avanzaba en su discurso, la apariencia de confianza en su voz comenzaba a crecer. Elena no interrumpió, solo asintió, potenciando su valentía. A lo largo de la conversación, Andrés se dio cuenta de que el compartir era un acto de coraje, un desafío a su percepción de la vulnerabilidad. Se empezó a cuestionar si había encerrado su auténtico ser por temor a lo que podría pensar el resto. Era momento de dar un paso más allá. Una vez que terminó de hablar, el silencioso eco de su sinceridad llenó el espacio. Elena rompió el silencio. Andrés, a veces pensamos que nuestras luchas nos hacen menos, pero, en realidad, nos hacen más humanos. La vulnerabilidad es la clave para establecer conexiones reales, no solo con otros, sino contigo mismo. Las palabras de su colega le resonaron. Se preguntó si había sido capaz de abrir una puerta hacia un nuevo enfoque de su trabajo. En ese momento, no solo había compartido sus inseguridades, sino que había comenzado a desmantelar las barreras que lo mantenían anclado en el miedo. Al despedirse de Elena, un sentimiento de ligereza lo invadió. Había dado un primer paso hacia la transformación deseada, un camino que se sentía más accesible. Pero todavía existían muchas sombras en su interior que necesitaban ser iluminadas. Su conversación con Elena había sido solo el comienzo, y en él, empezó a tomar forma la idea de que, si avanzaba hacia la honestidad, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Decidió que, además de seguir trabajando en su autocuidado, iba a crear un grupo de apoyo para terapeutas. Un espacio donde podrían compartir sus vulnerabilidades y miedos, y, quizás, liberarse del peso que tanto los asfixiaba. Pero mientras pensaba en cómo dar vida a esa idea, una inquietante voz interna surgió: ¿estás preparado para las reacciones de tus colegas? ¿Y si se niegan a abrirse? Esa duda cortante susurraba en su mente, haciéndose cada vez más fuerte. Con la mente revuelta y el corazón palpitante, Andrés sabía que su viaje apenas comenzaba, y un nuevo reto lo aguardaba. Ahora, ante la posibilidad de empezar esta nueva etapa, debía enfrentar el dilema de ser quien es frente a aquellos a quienes pretende guiar. ¿Tendría el valor suficiente para seguir adelante? Andrés despertó a la mañana siguiente con el eco de su conversación con Elena resonando en su mente. Era como si un nuevo amanecer hubiera revelado no solo la luz del día, sino también el potencial que llevaba oculto dentro. La sensación de ligereza que lo acompañaba la noche anterior seguía presente, pero pronto el arraigo de la duda comenzó a socavar esa paz. Mientras se preparaba para la jornada, se plantó frente al espejo. Observó su reflejo, su expresión entre un mix de determinación y ansiedad. Es momento de poner en marcha esa idea, se dijo. Pero las preguntas volvían a invadir su mente: ¿y si mis colegas no están interesados? ¿Y si me rechazan? Sin embargo, al recordar las palabras de Elena sobre la vulnerabilidad, un destello de empoderamiento germinó. Sabía que su deseo de crear esa red de apoyo para terapeutas no provenía solo del deseo de ayudar, sino también de un anhelo profundo de liberarse a sí mismo de las cadenas que lo mantenían cautivo. Era una oportunidad para sanar, para explorar sus pensamientos más secretos y, tal vez, para inspirar a otros en el proceso. El primer paso sería comunicarse con un par de colegas en quienes confiaba. Luego, tal vez, un café informal podría servir como la antesala a una reunión más estructurada. Así, Andrés decidió enviar un mensaje a algunos de ellos, pero antes de enviar, su corazón se aceleró. Las mariposas en su estómago danzaban al ritmo de la incertidumbre. No te detengas. Este es tu momento, se repitió como un mantra. Finalmente, dio ese paso crucial. Pero a medida que la respuesta de sus compañeros se hacía esperar, su mente empezaba a desbordar de autocrítica. Se preguntó si había sido demasiado impulsivo, si al abrirse podría estar arriesgando su reputación ante quienes lo conocían profesionalmente. Mientras trataba de calmar esos pensamientos, buscó distracciones en su trabajo diario, pero la idea de su grupo de apoyo seguía pulsando en su mente. Anticipó cómo sería ese encuentro: un círculo seguro donde la vulnerabilidad podría florecer, donde compartir sería un acto de valentía y no de debilidad. Se emocionó con la posibilidad de vivir esa verdadera conexión que tanto anhelaba. Pero la inseguridad acechaba. Recordó encuentros anteriores donde había visto la reticencia en sus colegas a abrirse, el silencio denso que seguía una pregunta sincera. El temor a una sala llena de miradas escudriñadoras lo hacía cuestionar su capacidad para liderar esa conversación. Al final del día, apenas logró enfocarse en sus sesiones. Las historias de sus pacientes contrastaban con su propia lucha interna, un recordatorio constante de que las personas que buscaban ayuda también llevaban cargas pesadas. En esos momentos, se dio cuenta de que, aunque tenía sus propias sombras, podría también permitir que ellas formaran parte del proceso de crecimiento. Después de todo, en medio del dolor, existía historia,
y esa historia podía convertirse en transformación. Al llegar la noche y tras un agotador día, se sentó con el portátil frente a él. Necesitaba escribir, organizar sus pensamientos, como una forma de calmar la tormenta que revivía en su interior. Pero antes de que pudiera poner sus ideas en palabras, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era uno de sus colegas, dispuesto a reunirse y hablar sobre el grupo que había mencionado de forma temprana. Un impulso de esperanza brotó, pero también la incertidumbre. ¿Acaso ese era el inicio de algo grande o solo un susurro efímero? Una decisión crucial se presentaba ante él, y en su mente resonaba de nuevo la pregunta que había dejado sin respuesta: ¿tendría el valor suficiente para liderar esta travesía, enfrentar la posible desilusión de aquellos a quienes miraba con admiración? Con el corazón latiendo fuertemente y la curiosidad sacudiendo su ser, Andrés sabía que el siguiente paso sería la clave. Pero el reto continuaba. La invitación estaba ahí, y ahora debía decidir si aceptaría la oportunidad de develar su verdadero potencial, desafiando no solo el miedo de los demás, sino el propio. ¿Iba a permitir que la incertidumbre lo detuviese o la utilizaría como un trampolín hacia su transformación? Andrés se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminando su rostro cansado mientras leía el mensaje de su colega. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de implicaciones. Me gustaría hablar sobre tu idea. Creo que puede ser algo importante. Sintió un nudo en el estómago, esa mezcla de entusiasmo y temor. Era el momento que había estado esperando, pero el peso de las expectativas se cernía sobre él. ¿Y ahora qué?, se preguntó, sabiendo en su interior que esta reunión podría definir el camino que deseaba tomar. Decidió que debía prepararse. La noche anterior había sido discontinua. Pensó en lo que quería comunicar y cómo podría presentarlo. Con cada palabra que escribía, su pasión por la idea iluminaba su mente, sus palabras fluyeron con más fuerza. Sin embargo, en un momento de reflexión, un pensamiento inquietante emergió: estoy seguro de que esto es lo que quiero. Esa duda se asomó una vez más, desafiándolo a cuestionar su propia convicción. A la mañana siguiente, se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que le diera confianza. Sin embargo, mientras esperaba a su colega en la cafetería, la ansiedad comenzó a acumularse nuevamente. Miró por la ventana, apreciando cómo los automóviles transitaban con vida, ajenos a su inquietud. Reflexionó sobre aquellos momentos en que había visto a otros abrirse y mostrarse vulnerables, momentos que habían creado conexiones reales en su trabajo. La idea de replicar eso lo llenó de energía, pero también de responsabilidad. Finalmente, su colega apareció, sonriendo y extendiendo la mano en un gesto de camaradería. Después de esos primeros momentos de cortesía, la conversación se tornó más profunda. Andrés explicó su visión, sintió cómo las palabras y el propósito se afianzaban en su discurso. Sin embargo, mientras compartía su idea, notó que su compañero se mantenía reservado, sus reacciones eran sutiles, como si analizara todo lo que escuchaba. Esa mirada de evaluación lo inquietó, una respuesta que lo llevó a cuestionar si su idea era lo suficientemente sólida. No tengo todas las respuestas, pero creo en la importancia de crear un espacio seguro, dijo Andrés, intentando mostrar autenticidad en su voz. Eso es valioso, respondió el colega, pero ¿estás listo para ver lo que podría surgir de esto? Hay muchos temores y resistencias entre nosotros. No todos reaccionarán como esperas. Sus palabras resonaron con ecos de verdad. Andrés asintió, consciente de que ese era un obstáculo que debía enfrentar. Con el tiempo, la conversación tomó un giro hacia el desafío personal. Ambos compartieron experiencias previas que envolvían la lucha contra la vulnerabilidad. Andrés se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, su colega también llevaba sus propias cicatrices. Sin embargo, esa conexión no era suficiente para callar sus dudas. La tarde avanzaba y, al concluir su reunión, Andrés sintió una mezcla de satisfacción y desasosiego. Había dado un paso, pero aún faltaba mucho por hacer. Camino a casa, se preguntaba si había logrado lo que realmente necesitaba: involucrar a otros en su visión o simplemente abrir un espacio para sí mismo. Con cada paso, la idea de lo que podría convertirse su grupo de apoyo comenzaba a tomar forma, pero también lo hacía el temor a la crítica y el fracaso. Ya en casa, reflexionó sobre el impacto que podría tener su iniciativa, cómo podría cambiar no solo su vida, sino la de otros también. Pero riesgos empresariales requerían valentía. Se sintió dividido entre el anhelo de lo que podría alcanzar y el miedo honesto de fracasar. Mientras se preparaba para dormir, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Era un grupo de colegas que habían visto con interés su propuesta. ¿Te gustaría organizar una reunión más amplia para compartir ideas? Finalmente, el latido de su corazón resonó en su pecho, la prueba había comenzado. Andrés sabía que ahora enfrentaba un desafío mayor: sería el momento de mostrar no solo su idea, sino también su valor. La pregunta permanecía:
podría realmente transformar su deseo en acción y enfrentar los miedos que amenazaban con atraparlo una vez más. La noche estaba corta, y su viaje apenas comenzaba, la transformación sería más intensa de lo que había anticipado. Andrés despertó con la luz del sol llamando a su ventana, una calidez que contrastaba con la incertidumbre del día anterior. Había avanzado a través de un laberinto de dudas y ansiedades, y ahora se encontraba ante la oportunidad de dar vida a su sueño, un grupo de apoyo para terapeutas dispuesto a desnudarse en su vulnerabilidad. Mientras se preparaba, las palabras de su colega resonaban en su mente: no todos reaccionarán como esperas. Esa verdad lo había confrontado, pero en su interior había brotado una convicción renovada. La vulnerabilidad no solo lo liberaba a él, sino que también podía abrir un espacio de diálogo para quienes, como él, llevaban cargas invisibles en su día a día. Al llegar a la reunión, sintió que la presión se intensificaba en su pecho. Frente a una mesa llena de colegas que miraban con curiosidad, se planteó: ¿realmente tengo el valor de llevar adelante esto? Pero, al recordar el propósito que lo guiaba, encontró su voz. Hoy no venimos a mostrar quiénes somos solo como profesionales, sino como humanos. Hay fuerza en la vulnerabilidad. Y yo voy a dar el primer paso. Con una respiración profunda, Andrés compartió su propia historia, uno a uno, sus fracasos, sus noches de insomnio, las inseguridades que lo habían acompañado desde el inicio de su carrera. Las palabras brotaron de su boca como una liberación, y cada confesión desató nudos invisibles entre sus colegas. Podía observar cómo el ambiente cambiaba, las miradas iban resonando en complicidad, un hilo de empatía surgía entre ellos. Uno de sus compañeros, María, se atrevió a compartir su experiencia de lidiar con la ansiedad que acompañaba su trabajo. Yo también he sentido que no soy suficiente, dijo, haciendo eco de las emociones que Andrés había revelado. Al hacerlo, la atmósfera del lugar se volvió íntima, y otros se unieron al diálogo con sus propias historias de lucha. La sala se convirtió en un refugio, un foro sincero donde cada palabra arrojada era un ladrillo en la construcción de un camino hacia la autocompasión. A medida que se desarrollaba la conversación, la carga de Andrés se iba disipando. Las risas, las lágrimas y las historias contadas tejían un entramado de conexión humana que lo impactaba profundamente. En ese entorno, comenzó a darse cuenta de que cada uno de ellos, con sus heridas y cicatrices, era un pilar, un testimonio de resiliencia. La reunión fue un hito. A pesar de los nervios que había sentido al inicio, la autenticidad que había elegido encarnar pronto se volvió su mayor aliada. Al final, una colega, Paula, sugirió: deberíamos hacer esto regularmente. Necesitamos un espacio así. Las palabras resonaron en el aire y la confirmación de formar el grupo se hizo palpable. Cada miembro presente se sintió invitado a ser parte de esta nueva travesía, y Andrés supo que había logrado algo transformador. Al salir de allí, el peso que había llevado durante tanto tiempo desapareció de sus hombros. La inseguridad que había tenido sobre si valía como médico ahora parecía irrelevante. Había validado no solo su experiencia como profesional, sino también como ser humano, y eso lo llevó a reafirmar su valor personal y profesional. La conexión genuina había abierto nuevas puertas. No era solo un médico, sino un compañero en el viaje de sanar y ser sanado. Las noches de insomnio que lo habían ahogado comenzaron a desvanecerse. Cada encuentro con el grupo se volvió una fuente de energía renovada, un espacio sagrado donde cada miembro podía sostenerse mutuamente y explorar su propio camino hacia la autenticidad. La vulnerabilidad se convirtió en su bandera, y la convicción de que el comunicar los propios miedos no era una debilidad, sino una fuerza, transformó su práctica profesional. Había cruzado la barrera que lo mantenía cautivo. Andrés comprendió que ya no necesitaba demostrar su valía, sino que había encontrado su lugar en el mundo de la medicina, un lugar construido sobre la empatía y la conexión genuina. Cuando las ansiedades volvían a asomarse, podía recordar sus propias historias compartidas en el grupo, y esa red de apoyo lo sostenía. Quizás la verdadera medicina está en compartir, reflexionó. Sus pasos se sentían firmes, y la certeza de haberse encontrado como médico y como ser humano se dibujaba en su rostro. Finalmente, la carga que había llevado por tanto tiempo se esfumó. Había logrado lo que tanto anhelaba, ser el médico que siempre deseó ser, uno que ve ya no solo cuerpos, sino también corazones. Agradecemos tu tiempo y que hayas compartido esta historia con nosotros. Si deseas seguir siendo parte de este viaje transformador, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes pasar la oportunidad de no perderte las historias emotivas que compartiremos en este canal. ¿Te gustó este capítulo? Deja un me gusta para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Además, no olvides comentar tus reacciones y opiniones sobre la evolución de Andrés. ¿Qué te parece su camino hacia la autenticidad? Y, por último, compártelo ahora con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.